damos la bienvenida, ¿sí?, a los hermanos a este tiempo de palabra maravillosa. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están acá presentes y a los que siguen el contenido, ¿no?, la palabra a través de YouTube. Siempre nos sorprenden la cantidad de hermanos que se van sumando, que se van inscribiendo, y muchos seguramente seguirán también la palabra sin inscribirse. De hecho, yo hago así. Hay muchos contenidos que me interesan en internet sin escribirme en los canales, pero sigo, pero escucho y no me llego a escribir. Pero en el caso nuestro, del ministerio de Fonte Vita, vemos que continuamente hay hermanos que se van sumando, y eso nos alegra mucho de saber que siguen la palabra, que les sirve y que les edifica. Quería compartir con ustedes un salmo muy interesante, el Salmo 89 de la palabra, que el Salmo 89 es un salmo que habla de David, pero en realidad el Salmo 89 es un salmo mesiánico, porque se está refiriendo a el Señor, a Yeshua, a Jesús, el Hijo de David. Es muy interesante la profundidad que tiene la Escritura en muchos salmos, por ejemplo, más que nada en los salmos, donde hay salmos que son mesiánicos, donde ciertas cosas que le acontecieron a Jesús acontecieron para que se cumpliera la Escritura. ¿Sí? Hay un montón. Y siempre, generalmente, se hace referencia a los salmos. ¿Sí? También el apóstol Pablo, cuando escribió en Efesios la armadura de Dios, el cristiano, el creyente, tiene que estar armado de toda la armadura de Dios. Eso de la armadura, él lo sacó de los salmos. ¿Sí? Hay un montón de escrituras del Nuevo Testamento que están totalmente conectadas no solamente con el Antiguo Testamento, sino fundamentalmente con el libro de los Salmos. Entonces, claro, hay que tener revelación y no leerlo por arriba, porque si se lo lee superficial no se puede ver la profundidad de la revelación. Sin embargo, este salmo, el Salmo 89, es un salmo mesiánico. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Entonces, esa es la introducción del Salmo, versículo 1 y 2. Acá la Reina Valera 1960, la verdad, con todo respeto, la Reina Valera 60 no es de las mejores traducciones que hay mejores traducciones. Uno me pregunta, entonces ¿usted por qué ahora está predicando la Reina Valera 60? Porque bueno, esta es una Biblia histórica para mí, una Biblia que me ha acompañado y tengo la costumbre siempre de llevármela conmigo, la Reina Valera, pero hay versiones que son más completas, que son más exactas, ¿sí?, que son más correctas como traducción. Bueno, ahora estamos tomando la Reina Valera 1960, que en realidad la gran mayoría del pueblo de Dios, ¿sí?, lee. Una versión muy interesante, si a alguien le interesa, que a mí me está gustando, que me gustó mucho, que la leí el año pasado, es la Reina Valera Gómez 2010. Una linda versión sobre la Reina Valera, ajustándola a los manuscritos antiguos. Entre ellos, la Reina Valera 1602 es una muy buena traducción.
y la 1909. Después, ya la 1960, ya se nota que es una versión moderna, acomodada un poco al pensamiento ecuménico, donde muchas cosas que uno lee en la Reina Valera las puede leer en Biblias católicas, lo mismo. Claro, lo lee un evangélico, un creyente, un cristiano protestante, y lo lee un católico, y como que ellos dos se pueden poner de acuerdo porque lo que leen es lo mismo. Por eso digo que hay versiones que son más alineadas al original, que están más cerca, ¿sí?, de Israel, de lo que es hebreo, de cuánto lo puede hacer Roma, lo que puede hacer Occidente. Entonces, bueno, eso es un detalle para los que queremos ir a la profundidad. Hemos nacido con la Reina Valera de 1960, pero hay versiones mejores que la de 1960 seguramente. Entonces dice el salmista: las misericordias, ¿sí?, de Jehová cantaré perpetuamente. Quiere decir que Dios no es que tiene misericordia, habla de misericordias en plural. Es continuamente, dice Lamentaciones, que el Señor renueva, cada mañana renueva sus misericordias, ¿sí? Y estas misericordias se cantan, se recuerdan perpetuamente, continuamente, todas las generaciones. Nos acordamos, a la luz de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, las misericordias del Señor que encontramos en la palabra. Hay que leer la Biblia. Si no se lee la Biblia, es importante leer la Biblia porque ahí está toda nuestra vida. Y ahí encontramos la misericordia del Señor. Dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Es nuestro menester dar a conocer a las generaciones próximas la misericordia. Por eso es importante la Escritura. La Escritura es la que nos marca el camino, es la que contiene toda la doctrina, toda la enseñanza, toda la instrucción, ¿sí?, para nuestra vida, para nuestra salvación y para nuestra eternidad. Todo lo que somos, todo lo que Dios dice en nosotros, todo lo que nos espera, todo lo que hemos recibido por fe y por gracia, entre otras cosas, lo encontramos en las páginas de la Biblia. Fundamental. O sea, necesitamos leer la Biblia. Y si uno dice: pero yo tengo solamente la Reina Valera 1960, está bien porque es la palabra de Dios. Ahora, si sobre esa base después se puede mejorar, se puede profundizar, mejor. ¿Sí? Hay muchas versiones que son interesantes, que vale la pena leer, invertir, comprar, para aprender. ¿Sí? Para aprender más. Entonces dice: haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. O sea, la misericordia es una característica del Señor, del corazón de Dios, que es para siempre, es permanente. Si Dios no tuviera misericordia, nosotros no hubiésemos llegado aquí. ¿Sí? Dios siempre nos muestra su misericordia y mantiene todavía esa misericordia, seguramente para tanta gente que todavía no entró en la vida eterna. Por eso Cristo también no vino, aún todavía, porque hay mucha gente que tiene que entrar en esta vida. El Señor todavía está teniendo misericordia, más que nada de los escogidos, ¿sí?, de aquellos que están predestinados, y mantiene, no manda juicios, y no permite que todo el mal que el mundo se merece le vuelva, porque todavía el Señor tiene misericordia. Acá lo dice: porque dije: para siempre será edificada misericordia. Siempre. ¿Sí?
En los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, santifícalos, Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Y él dijo, tu palabra es verdad. Entonces, tenemos que empezar con la gracia del Señor, con la revelación, a descifrar, a decodificar lo que leemos. Porque uno puede decir, puede leer, en los cielos mismos afirmarás tu verdad y ir para adelante sin entender a qué se está refiriendo la Escritura, a qué se está refiriendo el escritor que fue inspirado para escribir esa Escritura. Lo que está diciendo es que en los cielos mismos afirmarás tu verdad, o sea que la verdad de Dios está afirmada en los cielos, ¿sí? Y de esa verdad tenemos en la tierra. Ahora vamos a ir ahí. Hay una escritura que yo ahora no la tengo aquí, la tendría que buscar. Dice que para siempre permanece en los cielos tu palabra. Yo creo que era el Salmo 89, pero no lo estoy viendo acá, sería cuestión de buscar. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. La palabra de Dios es verdad, ¿sí? La palabra de Dios es verdad. Lo que nosotros tenemos en la Biblia son traducciones, son versiones de la palabra. Por eso es nuestro menester buscar en lo que está escrito, ¿sí? En lo que fue traducido, en lo que fue escrito como versiones de la Biblia, buscar la verdad. O sea, nosotros tenemos que buscar la verdad en la palabra. No nos podemos quedar solamente con la Reina Valera 1960. Decime el versículo solamente. Sí, del antiguo. No, el Salmo 119, 89. Sí, creo que es ese. El Salmo 119. Exacto, muchas gracias. Dice Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la palabra de Dios, la palabra pura de Dios, incontaminada, la palabra que no pasará, la palabra eterna, está, ¿dónde? Está en los cielos, porque lo dice la Escritura. Está establecida en los cielos. ¿Por qué está en los cielos? Porque en los cielos el hombre no llega. ¿Quién es el que corrompe? ¿Quién es el que distorsiona? Satanás, el diablo, a través de hombres pecadores, de gente caída de la gracia, de gente caída en el pecado, de gente corrupta. El diablo usa esa gente manipula las escrituras, mucha gente que manipula la palabra, ¿sí? Y te lleva por otro lado, no por la revelación. Por eso, para poder establecer un principio, yo necesito todo el consejo. No puedo agarrar un versículo fuera de contexto y hacer una doctrina. Porque, por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Está bien o está mal suicidarse? Está mal. Pero la Escritura dice que Judas se ahorcó. Entonces, si uno agarra el versículo fuera de contexto, dice, no, pero Judas se ahorcó, ¿no? Que este hombre se haya querido ahorcar. Bueno, si también la Escritura dice
lo acercó. Es un versículo fuera de contexto y mal interpretado. La Escritura no dice que es lícito ahorcarse. Judas se ahorcó por el remordimiento y por la maldad y por el pecado. Pero jamás un cristiano se puede suicidar. Entonces, digo, no se puede tomar la Escritura fuera de contexto. Por eso tenemos todo consejo. ¿Sí? El diablo, ustedes fíjense, no tiene nada que ver con el Salmo 89, pero bueno, nos va a hacer reír. El diablo usa la Escritura y la saca de contexto para llevar a la gente por otro lado. Acuérdense en la tentación de Jesús. El diablo vino a tentarlo con el pan, arrancó así por la materia, arrancó por el alimento, arrancó por el pan, por el hambre que justamente el Señor Jesús tuvo por su aspecto humano y que habían pasado 40 días, casi 40 días, y tenía hambre. Tenía hambre, Jesús tenía hambre. Y el diablo no vino el primer día cuando fue llevado al desierto. El diablo vino el último, cuando se le habían juntado 40 días de no comer. Y ahí justamente el diablo le dice, ¿no? Yo no dudo que tú eres el Hijo de Dios, entonces tienes el poder para convertir, esto está parafraseado, no lo dice así la Biblia, ¿no? Que puedes convertir esta piedra en pan, ¿no? Es fácil para vos. Si vos sos el Señor y sos no lo dice la Escritura, pero más o menos para que entendamos por qué le dijo eso el diablo, ¿no? Tenés la facultad de transformar una piedra en pan. ¿Sí? Si se lo dijo, era verdad. Si no, no se lo hubiese dicho. Si alguien viene a nosotros y nos dice, convertimos una piedra en pan, es inútil que nos lo diga porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Pero a Jesús sí. Y Jesús le dice, ya empezó a traer, a escudarse Jesús con la palabra. Entonces ya el diablo se dio cuenta que no lo podía correr por el aspecto material, sino que ya que tenía que pasar al aspecto doctrinal, no espiritual, porque el diablo es un ser muerto, por el aspecto escritural. Y empezó a utilizar la Escritura, ¿sí?, fuera de contexto, a tomar la Escritura, porque la Escritura dice, lo lleva al monte, al pináculo, le dice, échate, que el Señor, porque escrito está, que el Señor mandará a sus ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra, como diciendo, si vos te tirás de acá, tirate, y vas a ver que enseguida el Señor te va a mandar los ángeles, te van a rescatar y no te va a pasar nada. Y empezó a utilizar la Escritura fuera de contexto. ¿Sí? El diablo usa falsos profetas. Un falso profeta es aparentemente un profeta de Dios que habla la palabra de Dios, pero en realidad no es un profeta verdadero y es un falso profeta. Al diablo le encanta manipular la palabra. Yo creo que es lo que más le gusta. Es lo que más le gusta. Y a través de la manipulación de la Escritura, engaña. Acuérdense en el Génesis, antes de la caída, en el capítulo 2, cómo el diablo le dice a la mujer, le dice media verdad. No le dice una mentira y no le dice una verdad completa. Le dice media verdad, o sea, mitad de verdad y la otra mitad de mentira, pero tratando de que se note la parte de la verdad, ¿sí?, y que no se note la parte de la mentira. Es como una moneda que tiene doble faz, dos caras, ¿no? Las dos caras de la moneda. Entonces, si uno tiene que agarrar una moneda, vamos a suponer una moneda de 50 centavos de euro, ¿sí?, y la pone en la palma de la mano del lado de 50 y le dice a la persona, ¿qué ves? La persona te va a decir 50, pero esa moneda dice 50.
dice 50, sí dice 50, pero si se gira, hay una imagen de un emperador romano. ¿Sí? Entonces el diablo, ¿qué hace? Agarra una escritura falsificada y la pone del lado que aparentemente sea verdadera, y le dice a la persona: ¿qué ves? Tal cosa, y se termina ahí. Entonces ya la persona dice: no, pero yo lo vi que decía eso. Sí, pero espera, ¿la miraste toda o miraste en alguna parte? No, yo miré la parte de adelante. ¿Y no miraste la parte de atrás? No. Ese es el problema. El diablo hace eso y te muestra. El diablo no te va, al pueblo de Dios, el diablo no se va a presentar todo rojo, con un tridente, con cuernos, con una barba y con una llama. La gente va a decir: te reprendo, Satanás. Pero se va a presentar como un hermano, se va a presentar como un pastor, se va a presentar como un apóstol, como un profeta, se va a presentar como un hombre insigne, como un hombre que estudió teología, que es doctor en letras y que conoce la escritura de punta a punta, ¿sí? Y te va a decir: no, pero es que Jesús no quiso decir eso. ¿Por qué? Porque te está tratando de sacar del contexto. Entonces, fíjense el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia en Éfeso, dice: yo no he rehusado a exponeros o a anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. De la punta a punta, todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es la verdad. Todo el consejo de Dios es la verdad. No 2 o 3 versículos. 2 o 3 versículos fuera de contexto es pura mentira. Fíjense lo que dice acá el Salmo 119, 105, 160. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo el juicio de tu justicia. Es que la suma de tu palabra es la verdad. O sea, si nosotros queremos la verdad, necesitamos la suma. O sea, necesitamos conocer desde el Génesis al Apocalipsis y leerla y leerla y leerla y leerla y volver a leer y pasarse 10, 20, 30 años leyendo lo mismo, de punta a punta. Entonces, eso nos va a dar como resultado poder llegar a la verdad. Ahora, para esto necesitamos nuestra Biblia, pero necesitamos ayudarnos con otras versiones de la Escritura, con otras versiones, que hay muchas versiones. Sumar, porque es como que está un poco dispersado por todos lados. A mí me gusta esto. He encontrado en versiones antiguas de la Reina Valera, como decía, 1602, 1909, la Reina Valera Gómez 2010, y hay otras más de la Reina Valera. Pero hay, por ejemplo, mucho en lo que es la Biblia judía. Muchísimo de palabra pura. Y hay mucha cosa también, mucha cosa que parezca gracioso en Biblias católicas. Me dice: ¿cómo puede ser? Y sí, hay Biblias católicas que sí que tienen, que son, no sé cómo llegaron, no sé cómo es, pero hay que saber, no se puede comprar cualquier Biblia, ¿sí? Si le puede servir, porque yo siempre le digo a los hermanos, hay por lo menos dos versículos, hay varios. Yo tengo una lista de 10 versículos, y ahora enseguida volvemos acá. Tengo un listado con 10 versículos, 10. Entonces, yo cuando tengo que comprar una Biblia, ¿sí?, agarro el listado de la prueba y empiezo con cada uno y empiezo a ver en esa versión cómo traducen
esos versículos. Son 10. Ahora todos me acuerdo. Lucas 2:22, por ejemplo, es el que más me gusta de todo, que habla de la purificación de María. Y la gran mayoría de la Biblia traduce después de la purificación de ellos. La purificación de ellos es una mala traducción, porque la que se tenía que purificar ahí era María, según esa ley de Levítico cuando la mujer daba luz. Así que no era de ellos, sino que era de María. Claro, pero como decimos siempre, con la Reina Valera 1960, eso no lo encontramos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ecumenismo, donde un evangélico se da la mano con un hermano católico, capaz que es un hermano carismático, ¿no? Que cree en el Espíritu Santo, que cree todo en los dones y todo, pero termina dándole la gloria a la Madre de Dios. Entonces te das cuenta que no tiene el Espíritu de Cristo y no tiene el Espíritu de María. Y son gente que están en Babilonia, ¿sí? Entonces, claro, si buscan ese versículo, el católico y el evangélico, lo buscan en la Reina Valera 1960, ahí se encuentran, porque no dice la purificación de María. Tiene que hablar de la purificación de ellos. Mira, yo le pregunté a un pastor, digo, pastor, usted que estudia la Biblia, que le gusta tanto, la Reina Valera, ¿por qué dice Lucas 2:22, según usted, según su opinión, ¿no? ¿Por qué dice la purificación de ellos? ¿Qué quiere decir la purificación de ellos? Y me dice, no, hermano, no necesariamente se estaba refiriendo que Jesús y José también se tenían que purificar, sino que se estaba refiriendo a la purificación del rito judío, a la purificación de los judíos. El tema es que ahí no dice eso. La Biblia no dice cuando llegó el momento de la purificación según el rito de ellos, sino que dice de ellos. Y decir de ellos está diciendo de la familia, de los tres. Si está hablando, el contexto está hablando de José, María y Jesús, que lo llevaron a Jerusalén. Y está diciendo la purificación de ellos. ¿De quién está hablando? De José, de María y de Jesús. Entonces, ¿de quién era la purificación según esta interpretación? De José, de María y hasta de Jesús se tenía que purificar. Pero la Biblia dice eso, no. La Biblia dice que la que se tenía que purificar era María. Lucas 2:22 es un buen versículo para verificar las versiones. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿usted de dónde sacó que era María? Si alguno enseñó que María es purísima, Santa María, ¿no? Concebida sin pecado. ¿Cómo usted está diciendo que María se tuvo que purificar? Porque María era judía, y acá la verdad es que cuando se refiere a esa escritura, esta misma Reina Valera 1960, ella misma te hace un asterisco y te explica de qué se trataba la purificación. Pero uno tiene que tener la inquietud de ver la referencia que te da. Si uno no lee la referencia, te queda que los tres que se purificaron fueron Jesús, María y José. Toda la familia entera purificarse. Pero no. Fíjense que acá la referencia que hace la Reina Valera 1960 es acá da un asterisco, ¿sí? Y esa es una ley que estaba en el Levítico, ¿sí? Hay que buscarlo, que habla de la purificación de la mujer cuando daba a luz. ¿Sí? Que hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Creo que, si no me equivoco, era Levítico capítulo 12. Es importante esto. Capaz que algunos lo saben, pero tal vez otros hermanos no lo saben. Y les puede servir, ¿sí? Les puede servir para decir la verdad, porque estamos buscando la verdad.
Sí, exacto. En realidad, esa purificación tiene que ver con Levítico capítulo 12, versículo 1 al 8. Todo el capítulo 12 habla de la purificación de la mujer que daba luz. Otra escritura importante, y ya enseguida volvemos al Salmo 89, que yo tomo como referencia para ver la calidad de la traducción. Siempre hablamos de la palabra de Dios, pero claro, hay que ver qué tipo de traducción uno lee. El Salmo 12, por ejemplo, de la Escritura, el Salmo número 12, dice el versículo 6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y el 7 dice: tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Pero en realidad este versículo 7 está mal, porque este versículo 7 está haciendo referencia a el versículo 6, donde lo que va a ser preservado, lo que va a ser guardado, es la pureza de las palabras. Y es muy diferente. Si usted lo mira en la Reina Valera Gómez 2010, va a notar la diferencia del versículo 7, que no está hablando de ellos, de personas que van a ser guardadas, sino que lo que será guardado será la palabra de Dios. Y cambia la interpretación, cambia, es muy distinta. Después hay otra escritura en Corintios que la Reina Valera dice: tú nos resucitarás con Jesús. Cuando en realidad la traducción correcta es: tú nos resucitarás por Jesús, porque ya Jesús resucitó. Si en el futuro el Señor nos tiene que resucitar con Jesús, entonces Jesús todavía no resucitó. Y si Jesús está muerto y el apóstol Pablo nos dice y no resucitó, vana es nuestra esperanza, estamos perdidos. Pero Jesús resucitó. Entonces no es que nos resucitará con Jesús, nos resucitará por medio de Jesús. Esa es la traducción correcta. Y así hay un montón de escritura, ¿sí?, que nos muestran, nos llevan a la verdad. En la Reina Valera 1960 tenemos mucho de verdad, pero hay muchas cosas mezcladas también. Bien, esto es más o menos para mostrarles cómo lo que estamos buscando nosotros es la verdad, ¿sí? Y acá dice la Escritura en el Salmo 89, 2: en los cielos mismos afirmarás tu verdad. O sea que la verdad de Dios está afirmada en los cielos, porque hay que buscar la verdad de Dios, hay que buscarla en la tierra, y no es descontado que uno se compra una Biblia y ya tiene la verdad. Hay muchas sectas, ¿sí?, del cristianismo, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos tienen su Biblia, los mormones, y tienen una doctrina totalmente distorsionada de lo que es la palabra. Y ellos creen eso, y ellos predican eso, y ellos hacen prosélitos sobre lo que ellos leen, que es una alteración, que es una distorsión de la palabra de Dios. Y para nosotros, cristianos, digamos, que hemos venido del ambiente evangélico, tenemos dificultad muchas veces de encontrar la pureza de la verdad en la Reina Valera 1960. Imaginémonos y que lee la Biblia los mormones y los testigos de Jehová. Una barbaridad, está muy lejos, muy lejos. Por eso digo que la verdad está. Dios tiene una verdad, su verdad, que es inalterable, que está en los cielos. Y esa verdad ha llegado a nosotros por revelación, por inspiración, por la Escritura, ha llegado, pero también el diablo ha aprovechado en ciertos momentos de la historia para rever ciertos
versículos. ¿Sí? Y no decirle a los cristianos, como en la época de la Inquisición, que se quemaba la Biblia. Cuanto más se quemaba Biblia en la Inquisición, más la gente buscaba la Biblia. En Irán, el país de Irán, en este tiempo, cuanto más se persigue a los cristianos, cuanto más propaganda en la televisión se hace contra el libro de los cristianos, más interés y más curiosidad crea en los musulmanes saber de qué se trata. ¿Se entiende? ¿Sí? Estaba leyendo un artículo que en Irán hay un avivamiento. Dios está haciendo un avivamiento en Irán, una cosa maravillosa. Porque Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Sí? Y está creando silenciosamente, ¿sí? Subterráneamente, todo un movimiento, ¿sí? Y mucha gente en Irán, muchos jóvenes, se están convirtiendo, el Señor se les está revelando, y están ellos procurando leer las Sagradas Escrituras porque tienen la vida de Dios. Y el gobierno de Irán se dio cuenta, el gobierno islámico se dio cuenta de que estaba pasando algo raro. Que había un movimiento, que había como un interés, como que había una búsqueda. Entonces dice que el mismo gobierno, con el líder religioso de ellos, agarró una Biblia y se puso en la televisión pública, ¿sí? Haciendo tipo cadena nacional a la hora que toda la gente estaba viendo televisión, y le dijo: tenemos un mensaje urgente de parte del Estado y del gobierno para la población, alguna alerta porque hay un peligro contra nuestra cultura, nuestra religión y demás. Así que dice: ven este libro y agarró una Biblia, ¿sí? Por favor, le dice, por favor al pueblo, tengan cuidado con este libro. Este es un libro malo, peligroso, venenoso, que va contra nuestras enseñanzas, nuestras tradiciones y cosas varias. Y se terminó el mensaje. ¿Qué pasó? La gente empezó a buscar más, a decir: bueno, vamos a ver de qué se trata este peligro. Y buscando la Biblia, más gente se convirtió. Leyendo la misma Biblia, leyendo la palabra viva de Dios, el Señor, ¡pum!, lo salva en Irán. Entonces, nos damos cuenta, queridos hermanos, que al diablo no le conviene este tipo de cosas. No le conviene ni quemar la Biblia, ni hacer propaganda en contra, porque más interés, más curiosidad levanta en la gente. La gente dice: ¿y por qué no podemos? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de peligroso? Bueno, yo quiero verificar y después sacar mis conclusiones. No es que yo me trago el camelo, eso que me dicen, y yo hago lo que me dicen y listo. Es una persona cerrada, cuadrada, ignorante, ¿no? Una persona que tiene un poco de inquietud y dice: bueno, déjenmelo verificar, entonces yo voy a determinar si es peligroso o no. Y leyendo la Biblia encuentran la revelación. La persona dice: pero esto es maravilloso. Era esto lo que yo necesitaba, porque a mí mi religión esto no me lo dio y acá lo estoy encontrando, y dejan su propia religión para abrazar la fe. Entonces, digo, al diablo esto no le conviene, pero ¿qué le conviene? Para las nuevas generaciones, no para la guardia vieja. Nosotros venimos del siglo pasado. Crear nuevas versiones sobre la misma Biblia. ¿Qué Biblia te gusta? ¿La Reina? Vamos a revisionar la Reina Valera 1960. Y pongamos lo de Sodoma y Gomorra, saquémoslo. Borrémoslo de la Biblia. Saquémoslo. No, o sea, de la historia de Sodoma y Gomorra, de la sodomía, de la degeneración, saquémoslo. Pero claro, pero es que eso no es para este tiempo, porque en este tiempo, no, claro, la diversidad, ¿no? Todo ese tema, saquémoslo. Entonces, claro, puede ser que uno lee una versión actual, moderna, donde la historia de Sodoma y Gomorra no está. Entonces, claro, viene un pastor, viene un creyente, y tiene una Biblia antigua, y le dice: porque lo de Sodoma, ¿qué es eso de Sodoma y Gomorra? Porque en mi Biblia no está. Yo no lo leí. En Génesis
pero en la Biblia, en mi Biblia en Génesis no está. ¿Cómo que no está? No puede ser, si eso estuvo siempre. Y lo busca y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque con delicadeza y sin levantar mucho la pared se saca. No, cuando el apóstol Pablo habla en Romanos, en el libro de Romanos, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que dice que se encendieron hombres con hombres y cosas así, a eso saquémoslo. Porque hoy eso es normal, eso es aceptado, hoy eso es una alternativa de la humanidad, de la sexualidad, del pensamiento, de la biología. Entonces, no, eso del apóstol Pablo, que se encendieron en lascivia, hombres, saquémoslo, ¿no? Entonces, eso es lo que el diablo hace. Y te deja con las otras cosas, que Dios es amor, que Dios te ama, que Dios ama al mundo, que Dios es misericordioso, que Dios ama a todos. No, que no existe el infierno. ¿Sabe lo del infierno? También saquémoslo, porque es muy violento, es muy fuerte. Y usted dice, ¿qué está hablando el pastor? Usted sabe que el Papa, sí, están trabajando en una Biblia, en una revisión de la Biblia, tratando de actualizarla, de sacar ciertos tópicos que ellos retienen que no son adaptos a este tiempo. Pero Dios no cambia. No dice Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios no cambia, el hombre cambia. Entonces, ¿por qué el hombre quiere cambiar la Biblia? ¿Sí? Porque el diablo justamente trata eso, de distorsionar la verdad. Decir la verdad, sí, pero no toda, porque decir toda la verdad es peligroso. Rafael Acarrá decía, no es conveniente siempre decir siempre la verdad. Hay una canción que decía, yo me acuerdo cuando era más chiquita, que decía que no es conveniente siempre decir la verdad. Rafael Acarrá, una canción. Porque el diablo sabe que a él no le conviene que siempre se diga toda la verdad. Digamos parte de la verdad, pero no toda. Cuando uno conoce la verdad, Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. O sea, es el conocimiento de la verdad, que no necesariamente la verdad es en la Biblia, ojo. Pero en la Biblia puedo encontrar la verdad, o al menos gran parte de la verdad. No es descontado que uno leyendo la Biblia accede a la verdad, porque hay mucha gente que estudia teología, hay sacerdotes que estudian teología, ¿sí? Que leen la Biblia, estudian la Biblia y son degenerados. ¿Sí? Entonces no necesariamente el que estudia la Biblia, el que conoce toda la Escritura, tiene acceso a la verdad, porque a la verdad hay que acceder a través del Espíritu, a la verdad hay que acceder a través de la revelación, hay que acceder a través de la vida nueva, hay que acceder a través también de la inquietud de uno querer buscar la verdad. Si uno dice, no, es que para mí la verdad de la Reina Valera 1960 está mal. O sea, no vamos a encontrar la verdad plenamente leyendo la Reina Valera 1960. Vamos a encontrar capaz que un 75%. Vamos a encontrar un 80% tal vez. ¿Qué tanto? Pero el otro 20% hay que buscarlo. Hay que buscarlo en oración, hay que buscarlo con fe, hay que buscarlo pidiéndole al Señor, y el Señor te va a decir, fíjate esta versión acá. Entonces en la misma Biblia, como le decía, por ejemplo, la Reina Valera Gómez 2010, Reina Valera Gómez 2010, ahí usted va a encontrar una gran diferencia, ¿sí? Con respecto a la 1960, de siempre la Reina Valera. ¿Sí? Y en otras Biblias católicas. Yo me he comprado últimamente, hace un tiempo, una Biblia católica, así porque encontré Lucas 2:22 en esa versión que hablaba de la purificación de María, en una Biblia católica, que no lo encuentro en la Reina Valera 1980 y me dan ganas de tirarme los pelos así.
En la Reina Valera 1960 no lo encuentro y me la estoy encontrando esa traducción correcta en la Biblia católica. Y dije, bueno, me la compro. La compré así y la tengo ahí para estudiar. Y es increíble, pero estudiándola encontré el libro de Judita, de Judith, que en nuestras versiones, en estas versiones, no está. Y tendría que estar Judith, tendría que estar y no está. Y Judith fue una heroína judía, que hoy Israel, el Estado y el judaísmo reconoce la figura de Judith. Y está en el libro de Judith, en la Biblia católica. Y nuestra Biblia evangélica protestante no está. ¿Me entienden? Ahora, no ponemos nuestro corazón y nuestra fe en la Biblia católica porque tiene un montón de libros que son apócrifos, que no son ni siquiera inspirados. Pero dentro de todo ese mercurio de libros, se infiltraron libros inspirados, que no sé por qué no han entrado en el canon nuestro. No está. Pero hay que leer. Y así hay una serie de libros también. No, hoy me fui por otro lado, pero bueno, seguramente el Señor me está guiando a hablar de esto porque creo que le puede ser útil a alguien. ¿Sí? De hecho hay otro libro que ahora en este momento no me estoy acordando, ¿sí? Que yo lo compré aparte, que no está en la Biblia, ¿sí? Y he leído varios, pero hay uno en particular que me hizo un efecto profundo en el espíritu, que ese libro que nombra, ¿sí? Que se nombra en la misma escritura, en nuestra escritura se nombra, ¿sí? Y no está en el canon, y no me estoy acordando, porque no es un libro que muy frecuentado por nosotros los cristianos. Pero usted no sabe, yo la semana que viene se lo voy a traer y se lo voy a mostrar. Y ese es un libro que vale la pena comprar. Me hizo un efecto muy profundo. Y así sucesivamente, porque a veces uno dice, no, pero espere, hermano, yo tengo la Reina Valera de 1960, me enseñó mi pastor, mi iglesia, mi congregación, y yo de ahí no me muevo porque tengo miedo de caer en las manos del diablo. Pero no es así. ¿Sí? Empezamos todos con la Reina Valera de 1960, pero les puedo asegurar que hay mucho para encontrar dispersado por ahí. Y es cómpito nuestro, tarea nuestra, recopilarlo. Jubileo. Exacto. Creo que es el Jubileo, que es un librito así, es un librito chiquito con algunos capítulos. Creo que es la del Jubileo, que tiene una armonía con las escrituras, tiene una concordancia. Otras no, otras son novelas. Claro, porque hablando con otros hermanos que han estudiado, que estudian, que son hermanos que son curiosos también, que les gusta la profundidad, te dicen, ¿y usted leyó el libro de los jubileos? No, pero mire que la escritura hace referencia al libro de los jubileos. Y me mostraba el versículo y justamente hace referencia. Y yo digo, ¿qué dirá el libro de los jubileos? Me fui en esas plataformas online, lo compré, no quiero hacerle propaganda a la empresa esta, lo pedí, me lo mandaron, pues costó 10 euros, una cosa así, poca plata. Y leyéndolo realmente me cautivó. Y la pregunta es, ¿por qué el libro de los jubileos y el libro de Judith no está en nuestro canon? No está en nuestro canon. Son cosas que podrían ser de edificación. O por ejemplo, cuando la palabra habla del libro de Enoc, que lo dice Judas, que lo nombra el apóstol Pedro, que dice Enoc, séptimo después de Adán. Las profecías de Enoc, que el Señor vendrá con sus millares. Eso, si los mismos apóstoles de la época de Cristo, ¿sí? Hacen referencia a las profecías de Enoc. Ahora,
para que venga un pastor, un apóstol, un profeta y hermano, lea el libro de San Rodrigo. Entonces, no, pues, léaselo usted. Léaselo usted el libro de San Rodrigo. No sé qué revelación será esa. Pero si vos lees en la Escritura que el apóstol Pedro, el apóstol Judas, no Judas Iscariote, el apóstol Judas, el que está antes de Apocalipsis, hace referencia a las profecías de Enoch, entonces es cuestión de buscar el libro de Enoch. Y después hay otros libros que son apócrifos. El libro de Melquisedec es un libro fantasioso. Y hay otros libros que son pura fantasía, que yo leí en un momento y la verdad que me agarraba la cabeza y yo decía, no se pueden escribir tanta estupidez junta en un libro. Después se lo voy a traer para que usted tenga cuidado y trate de no comprarlo, porque yo lo compré y si pudiera volver tiempo atrás, no lo compraría porque la verdad que perdí plata con las barbaridades que le hice en esos libros apócrifos. Hay un montón también de libros apócrifos, un montón. Hay que tener cuidado. Entonces, lo que estamos diciendo es que, concluyo con esto, redondeo con esto, que la palabra de Dios, la verdad de Dios, la verdad que es la palabra de Dios, permanece firme y estable en los cielos. ¿Sí? Y es la suma, que hemos visto en el Salmo 119 y 160, que es la suma de la palabra y la verdad. Entonces, tenemos que, de lo que tenemos que ver qué nos falta. Hay versiones antiguas que son fieles y no son completas. Y hay que completarlas con otras versiones. ¿Sí? Pero bueno, hay que tener siempre cuidado, hay que siempre pedir consejo al pastor, hay que pedir consejo siempre también a los hermanos maduros, para no terminar leyendo cosas que puedan ser después tóxicas. Hay cosas que son atrayentes, ¿no? Como el diablo la sedujo a Eva, ¿sí? La sedujo, y en realidad, si usted lo lee, se va a dar cuenta que el diablo le dijo parte de la verdad. Le dijo, no moriréis, y ellos murieron, aunque físicamente, en ese momento, físicamente no murieron, pero espiritualmente murieron. ¿Sí? Y otra cosa que le dijo, seréis semejante a Dios. Y si usted lee la Escritura, va a notar que el Señor dice, el hombre es como uno de nosotros. Cortémosle el acceso al árbol de la vida para que no coma. Pero es verdad que el hombre y la mujer, al comer de ese árbol, en un aspecto fueron semejantes a Dios, porque Dios mismo lo dice. Ellos son como uno de nosotros. Entonces fíjense cómo el diablo siempre va a tomar una verdad. Tiene que tomar la verdad, la tiene que tomar. No tiene escapatoria. La verdad pura la tiene que tomar. Toma la mitad de la verdad y ahí enseguida toma la mentira. ¿Sí? Y le da una forma, ¿sí? A la versión, le da una forma que es atrayente, que es aparentemente te compensa. Pero uno que está comiendo mitad y mitad, ¿y cuál es el efecto de la mitad y la mitad? Al final va a ser la mentira. Claro, Hitler dijo un montón de cosas muy buenas, pero exterminó a 6 millones de judíos. Pero dijo un montón de cosas buenas. Mussolini, que era un loco, que era como Hitler, acá en Italia, hizo cualquier cantidad de cosas buenas, entre ellos casas para gente que no tenía. Hizo un montón de propiedades, hizo un montón de puentes, obras públicas, un montón. Pero el tipo era un loco, era un déspota, era un asesino. ¿Sí? Fue, y termino con esto, fue Mussolini el que le concedió a la Iglesia Católica el Vaticano. ¿Sí? Fue Mussolini el que les dio lo que hoy es el Vaticano y les dio el reconocimiento, y si hoy el Vaticano existe fue por Mussolini. Entonces siempre el diablo va a usar
como se dice en Argentina, una de cal y una de arena. Y va a mezclar, y va a ser una mezcla. Y eso no sirve. Nosotros necesitamos la verdad. Y la verdad hay que buscarla. Y la verdad de Dios está en los cielos, y en un sentido la palabra de Dios está dentro de nosotros. Solamente que nuestro corazón, nuestro espíritu, tiene que percibir, ¿sí? Tiene que discernir la verdad, porque la palabra de Dios ya está. El apóstol Pablo en Romanos dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti. En tu boca y en tu corazón. O sea, dice que la Escritura dice que la palabra de Dios está en nuestro corazón y está en nuestra boca. Entonces, con nuestro corazón, que no es el corazón que bombea la sangre, sino que es la esencia del ser interior nuestro. Por eso dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón, ¿no? Con nuestro corazón tenemos que discernir la verdad. Basta leer alguna versión y ahí uno discierne por el Espíritu si viene de la verdad o no. ¿Amén? Que el Señor nos bendiga. Vamos a seguir la semana próxima y a usar todos los sentidos espirituales para no ser engañados como Eva. Bendiciones.